Esperemos que bien. Bien, bien, profe. Hola, hola. Buenísimo. Bueno, chicos, hoy vamos a tratar el método de dosificación por el Instituto del Cemento Portland argentino. Para eso vamos a tener que juntar todos los rompecabezas, digamos, que vienen a ser los conocimientos anteriores, las clases anteriores, tanto de teoría como de práctica. Y hay algunos conceptos también que ustedes tienen que saber, ¿sí? Como son, por ejemplo, quiénes son los actores en una obra, ¿sí?, de ingeniería o de arquitectura, y más o menos cómo se encuentra organizada, ¿sí? Entonces, pueden ver todos la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver que alguien lea. ¿Qué dice primero? Esquema general de una organización de obra. Bien. ¿Qué imagen se ve primero? Un vago con plata. ¿Pero qué dice? El comitente. Bien. A ver, en una obra, ¿quién sabe quién es el comitente? El que paga la obra. Exactamente. Que pone la ¿Quién es? tarasca. Exacto. ¿Y quién es? Existen dos tipos de obras. Una es la obra pública y la otra es la obra privada. En una obra pública, ¿quién sería el comitente? ¿Qué opinan ustedes? El Estado. ¿No? El Estado. Bien, Empresa. perfecto. ¿Cómo? Lo último no escuché. Bueno, puede ser tanto un privado como el Estado, digamos, ¿sí? Para el Estado existen leyes, que es la ley de obras públicas, que rige, digamos, que rige las construcciones que tiene que hacer el Estado, ¿sí? ¿A través de quién? De algún organismo, que en este caso a nivel nacional como provincial tenemos el Ministerio de Planificación, y a su vez algún otro organismo, como acá la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, como por ejemplo Vialidad Provincial, IPB, etcétera, ¿sí? Entonces, el comitente es el que encarga la obra, obviamente que con fondos, ¿sí? Y en la obra pública existe todo un proceso. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Bueno, seguimos. Entonces, para el Estado tiene todo un proceso licitatorio para poder construir, ¿sí? Para poder hacer una obra. Bien. En el caso de un privado, bueno, es el dueño de la obra, es decir, esa es la imagen del comitente. Por eso puse ahí un maletín con plata, porque es el que paga la obra, el que financia la obra, ¿sí? Entonces, el comitente a su vez le encarga a un estudio de arquitectura y o de ingeniería
para que hagan los planos, las especificaciones técnicas, los planos de la obra, ¿sí? La documentación técnica, ¿sí? A veces en obras chicas se pueden estar mezcladas, digamos, ¿sí? Esto sería más bien una obra ya importante, donde está ahí son las imágenes, digamos, de lo que sería un ideal, ¿sí? Bueno, entonces el comitente le encarga al estudio de arquitectura e ingeniería, ¿sí? Estos hacen la documentación técnica del proyecto, entonces el proyecto sería alguna obra de ingeniería, en este caso un mega puente, ¿sí? Y a su vez el comitente contrata una constructora, una empresa constructora, ¿sí? Y esta, a su vez, que puede ser la misma empresa o no, un proveedor de hormigón, ¿sí? En este caso, si la obra es de hormigón. Entonces, contrata un proveedor de hormigón elaborado. Y por último, la imagen está la dirección de obra. La dirección de obra cumple el rol de que la obra salga bien, ¿sí? Que cumpla todo lo que dice la documentación técnica, tanto pública o privada, ¿sí? Es el elemento de contralor, es decir, el que controla y verifica que la obra se esté haciendo de acuerdo a la documentación técnica y que cumpla todos los reglamentos para que la obra salga bien, ¿sí? ¿Se entiende eso? Que también es financiado por el comitente. ¿Está? Y estos, a su vez, la constructora, el proveedor de hormigón elaborado, la división de obra, ¿sí? Influyen en el proyecto para que la obra se concrete. Bien, hasta ahí se entiende más o menos, es bastante simple, un esquema bastante simple. No quise agregar más cosas porque acá tenemos para agregar muchísimas cosas, ¿sí? Pero en forma simple es esto, digamos, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros vamos a ver el método que se llama Diseño Racional de Mezclas de Hormigón, método ICPA, Instituto del Cemento Portland Argentino, que es el que se está utilizando actualmente en Argentina, ¿sí? Bueno, existen distintos tipos de diseños de mezclas. Están las empíricas, las semiempíricas, las racionales, que no dejan de también ser empíricas. ¿Por qué? Porque se las prueba y después se las corrige, ¿sí? Entonces, este es un método, cada país tiene su propio método, ¿sí? Pero hay principios básicos que utilizan todos, como es, por ejemplo, la relación agua-cemento, ¿sí? Esa la ocupan todos los países, ¿sí? Nosotros utilizamos esta, ¿sí? Bueno, arranquemos con la introducción. Dice, me quedo sin saliva. Dice, el diseño de una mezcla
es un proceso que consiste en 3 pasos interrelacionados. Selección de los constituyentes del hormigón, determinación de sus cantidades relativas para producir lo más económicamente posible un hormigón de las características apropiadas, tanto en estado fresco como endurecido. Y luego dice ajuste de las cantidades estimadas mediante su ensayo en pastones de prueba. Este método es muy simple, ¿sí? Tiene 10 pasos que tenemos que seguir y con esos 10 pasos podemos llegar a lograr un buen hormigón. Yo obviamente que les voy a dejar este PDF, quiero mostrarle al final del PDF, al final del PDF hay 2 ábacos. Este sistema utiliza solamente 2 ábacos para poder diseñar la mezcla, ¿sí? A ver si se ve bien. Ahí está. Fíjense, el ábaco 1 dice demanda de agua del hormigón en función del asentamiento y el módulo de finura del agregado total. ¿Sí? No sé si les suena, digamos, módulo de finura del agregado total. Fíjense que tiene en el eje de las abscisas, a ver, dice asentamiento en centímetros. ¿Sí? Ven cómo vamos aplicando todos los conceptos que hemos visto anteriormente. ¿Asentamiento de qué creen ustedes que sea ese? Que sea esos valores de la abscisa. A ver quién responde. ¿El hormigón? Sí, pero asentamiento de qué cosa, de qué ensayo. El cono. El cono. El cono de Abraham. Bien, perfecto. Ahora, en el eje de las ordenadas, en las I, dice demanda de agua. Y fíjense cómo el módulo de finura en líneas negras, ¿sí?, forma una curva. Va de 3 a 6,5. De 3 a 6,5. Y dice, hay un cuadrito acá, en el inferior derecho, que es muy importante. Está hablando de la cantidad de agua. Dice, para agregados triturados, aumentar del 5 al 10%. ¿Qué cosa? La cantidad de agua una vez que la obtuvimos. Si le ponemos plastificante, que es un aditivo, reducir del 5 al 7%. Dice, con aire incorporado también es un aditivo, que ya vamos a ver, que mejora la durabilidad del hormigón. Dice, reducir la demanda de agua en un 2 a un 3% por cada cantidad menos 1 del aire incorporado. Esto está todo tabulado. Vamos a ver el CIRSOC 201, si es que le estuvieron mirando, van a ver que hay una tabla donde nos dice lo que tenemos que reducir en la demanda de agua por cada porcentaje, ¿sí? De acuerdo al tipo de ataque del que está haciendo el hormigón. Listo.
Después tenemos el abaco número 2, que dice la relación agua-cemento. Cuando dice relación agua-cemento es la relación del agua en peso dividido el cemento en peso. ¿Sí? Relación agua-cemento, obviamente, ¿qué unidad va a tener la relación agua-cemento? Si agua está en kilo y el cemento está en kilo. Es una unidad dimensional. Adimensional. Perfecto. Bien. Dice relación agua-cemento versus resistencia del hormigón a la edad de 28 días para distintas categorías de cemento. ¿Sí? A ver. Tenemos en el eje de las abscisas tenemos la relación agua-cemento y en el eje de las ordenadas tenemos la resistencia del hormigón a 28 días. ¿Sí? Está en megapascales. Bien. Y en las curvas tenemos CP30, CP40, CP50. ¿Qué significa CP30, CP40 y CP50? A ver si alguien me puede La decir. resistencia que tiene a la tracción, ¿puede ser? ¿El cemento? No. No es tracción. Compresión. A la compresión, ¿sí? Bien. Fíjense bien esa curva. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? A ver si alguien puede describir la curva. El que se anima tiene un puntito más. Que a medida que disminuye la relación agua-cemento, aumenta la resistencia. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se llama eso en matemática? Inversamente proporcional. Exactamente, ¿eh? Es una proporcionalidad inversa, ¿eh? Es decir, que cuando disminuye aumenta la resistencia, cuando aumenta la resonancia disminuye la resistencia. ¿Qué implicancia tiene en la mezcla de hormigón? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué implicancia puede llegar a tener esto? La vida útil del hormigón. Sí, por supuesto, pero hay algo que es más importante, que está dentro del abaco. ¿Qué ocurre si yo mantengo constante la cantidad de cemento y varío la cantidad de agua? ¿Qué es lo que ocurre con mi relación agua-cemento? Vamos a suponer que yo mantengo constante la cantidad de cemento y voy agregando agua, agregando agua, agregando agua. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y el cemento se va a empezar a hacer cada vez más, se va a diluir más. En vez de hacer una pasta, se va a hacer, o sea, que empieza a bajar la... Satura del agua. Bien. Va a aumentar demasiado la relación agua-cemento, por lo tanto me va a disminuir mucho la resistencia. Entonces, la cantidad de agua es clave, ¿sí?, en la mezcla. Esta es una de las... es uno de los estudios que hizo el profesor Abrams, ¿sí?, y descubrió esto, digamos, que al aumentar la relación agua-cemento, es decir, al aumentar mucho el agua dentro de la mezcla, disminuye mucho la resistencia, o disminuye en esta proporcionalidad que ven ustedes en esta curva. Bien. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, dice
en el cuadrito, hay un cuadrito acá, dice, válido para canto rodado. ¿Qué era el canto rodado? Un agregado grueso. Era un agregado grueso, ¿sí? Son las famosas piedritas redonditas, ¿sí? Que se forman en los ríos, ¿sí? Que tienen distinta granulometría, digamos. Bueno, entonces este ábaco está hecho para canto rodado. Con piedra partida, las resistencias aumentan un 20%. ¿Se entiende? Esa es una de las correcciones que tenemos que hacer después cuando hacemos el diseño. Dice, el aire incorporado, aire en porcentaje, reduce las resistencias en 5% por cada porcentaje menos 1. ¿Sí? Es decir, lo que nos está queriendo decir es que cuando le incorporamos aire, nos está reduciendo la resistencia. Entonces, todas estas correcciones las vamos a tener que tomar en cuenta para hacer el diseño de las mezclas. Nosotros vamos a llegar, bien, estos son los únicos dos ábacos que se utiliza para el diseño. Nosotros vamos a llegar a hacer una planilla como esta que ven acá. Una vez que tengamos esta planilla, hemos resuelto nuestra dosificación. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo tipo. Y después vamos a ver cómo pueden hacer un trabajo práctico ustedes en sus casas. ¿Han hecho ya en alguna materia grupos virtuales? ¿Trabajos en grupos? En física hicimos... En la parte de laboratorio, profe. Laboratorio de física se tiene grupo. Bien, ¿y cómo se manejaron? Todo en forma virtual nomás, ¿no? ¿O se tuvieron que juntar, digamos? Nuestro grupo se juntó, pero virtualmente también resolvimos algunas cuestiones. Bien, entonces mejor porque entonces no, yo quiero darle un trabajo práctico para un grupo de 4 más o menos. Ustedes son 38. Sí. Entonces hago 10 trabajos prácticos y ya va a ser más sencillo para ustedes también. Entonces vamos a hacer por grupo. Después ustedes me van a tener que pasar quiénes están en sus grupos. Bien, entonces volvamos al principio. Vamos a suponer que ya el comitente agarró y contrató a la empresa constructora y la empresa constructora empezó a hacer pruebas de hormigones antes de la obra o ya tenía datos, digamos, de dosificaciones anteriores, etcétera, etcétera. Bien, dicen. Vamos a seguir leyendo acá, es despacito, dice. Aunque muchas de las propiedades de los hormigones son importantes, la mayoría de los métodos están dirigidos a la obtención de cierta resistencia a la compresión con una consistencia determinada. Ya saben lo que es consistencia, saben lo que es resistencia a la compresión. Se asume que si esto se logra con éxito y el hormigón está bien especificado, las otras propiedades también serán satisfactorias. Una excepción a esto es el diseño de hormigones que sean resistentes al congelamiento u otros problemas de durabilidad, tales como el ataque por sulfato, la corrosión de armadura, etc. Situaciones que merecen un tratamiento singular en el proceso de diseño de la mezcla. Bien. Dice, analizaremos las siguientes consideraciones básicas con más detalle. ¿Cuáles son? La economía, la trabajabilidad,
la resistencia y la durabilidad. Bien, esos son los 4 pilares básicos de un buen diseño de hormigón, ¿sí? Economía. ¿A qué se refiere con economía? Dice, el costo de un hormigón está constituido por el costo de los materiales, el costo de la mano de obra y el costo del equipamiento. Sin embargo, con excepción de algunos hormigones o procesos especiales, los dos últimos aspectos son prácticamente independientes de la calidad del hormigón producido. Por lo tanto, es razonable asociar la economía a la reducción del costo de los materiales componentes. Dado que el cemento es más costoso que los agregados, por lo general la mezcla más económica será aquella con menor contenido de cemento sin sacrificar calidad del hormigón. Si asociamos la calidad a la relación agua-cemento, es evidente que debemos reducir la demanda de agua de la mezcla empleando alguna de o todas las alternativas que se indican a continuación. Elegir la mezcla más seca que sea posible colocar y compactar con los medios disponibles. Optar por el máximo tamaño del agregado compatible con el tamaño del elemento, las armaduras y el recubrimiento. Optimizar la relación entre agregados finos y gruesos. El costo relativo entre las distintas fracciones de agregado también debe tenerse en cuenta y como esto cambia entre las distintas regiones, la mezcla más económica que satisfaga los requerimientos será distinta en cada caso. Bien, después hace unas comparaciones acá de los distintos tipos de hormigones en sus resistencias, etcétera, etcétera. Les dejo eso para que lo lean ustedes. Yo les pregunto, ¿qué significa un H13, un H25, un H38, un H50? A ver, ¿quién me puede explicar qué significa? ¿Puede ser la resistencia del hormigón por centímetro cuadrado? La resistencia del hormigón. Por centímetro cuadrado. ¿En kilopascal? No, las unidades, está bien, es la resistencia a compresión del hormigón, pero está en unidades de megapascal, ¿sí? O newton por megapascal, o newton por milímetro cuadrado, que es lo mismo, ¿sí? Sí. Si yo le agrego un 0 al H30, me va a quedar H130 y ahí es kilo por centímetro cuadrado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, la trabajabilidad. ¿Qué es? Sin duda, una mezcla bien diseñada debe ser capaz de ser mezclada, transportada, colocada y compactada con el equipamiento disponible. La aptitud de la mezcla para que tenga una correcta terminación también es un factor a tener en cuenta, debiendo minimizarse la exudación y segregación, que son dos defectos del hormigón en estado fresco, ¿sí? La consistencia del hormigón fresco es una medida de su resistencia a fluir o ser deformado. El ensayo más difundido para medir esta propiedad es el ensayo del tronco de cono IRAM 1536. ¿Ven cómo estamos armando el rompecabezas? Se mide el asentamiento de un tronco de cono moldeado con el hormigón fresco. A mayor asentamiento, mayor fluidez, ¿sí? Menor consistencia de la mezcla. Como regla general,
el hormigón debe suministrarse con el mínimo asentamiento que permita una correcta colocación. La demanda de agua para una consistencia determinada depende fuertemente de las características de los agregados, siendo la influencia del tipo y cantidad de cemento de segundo orden. La cooperación entre el constructor y el responsable del diseño de la mezcla es esencial para asegurar una buena dosificación. Y en algunos casos deberá optarse por una mezcla menos económica. Luego viene resistencia y durabilidad. En general, las especificaciones de hormigón exigen una resistencia determinada a la compresión a 28 días, aunque no necesariamente es la condición dominante. Las especificaciones pueden imponer limitaciones a la relación agua-cemento máxima admisible y al contenido unitario mínimo de cemento, es decir, tantos kilos por metro cúbico de hormigón. No es una densidad ni un peso específico, es una cantidad para un cierto volumen de hormigón. Es importante asegurarse la compatibilidad entre estas condiciones para hacer un uso óptimo de las propiedades efectivas que tendrán el hormigón. Las exigencias vinculadas a la durabilidad, tales como resistencia al congelamiento o deshielo o ataque químico, entre otras, pueden imponer limitaciones adicionales a la relación agua-cemento máxima, el contenido mínimo de cemento, el contenido de aire o la resistencia misma. Bien, después ya comienza con el proceso de diseño de la mezcla, ¿sí? Esta parte teórica, que es muy interesante, la voy a saltear, la voy a dejar para que ustedes la lean, excepto esta es importante, por ejemplo, cómo se elige el tamaño máximo del agregado. ¿Se acuerdan del tamaño máximo? Dice, si se trata de una obra de hormigón armado convencional, la separación de las armaduras y las dimensiones del elemento a hormigar condicionarán la elección del tamaño máximo del agregado. Estas relaciones pueden indicarse como siguen. El tamaño máximo debe ser menor que 1/3 de la altura de las losas, 3/4 de separación de armaduras y o espesor de recubrimiento, y 1/5 de la menor dimensión estructural. ¿Para qué creen ustedes que el tamaño máximo tiene que ser menor a estos espesores o separaciones? ¿Qué creen ustedes? Para que no queden espacios cuando se hacen los encofrados. Para que fluya entre las armaduras. Claro, para que el agregado pueda atravesar, ¿sí? Pueda meterse en todos los rincones del elemento estructural para que pueda trabajar correctamente. Bien, lo otro es esto que está acá, que dice la resistencia especificada. Esto es importantísimo. Dice, la resistencia adoptada para el cálculo de la estructura o resistencia especificada, junto con el desvío estándar que se supone se obtendrá en la producción del hormigón, permiten determinar la resistencia de diseño de la mezcla. Si no se cuenta con valores propios para la dispersión real a escala de obra, pueden consultarse la tabla 5.5, desvíos de estándar típicos para distintas condiciones de elaboración y control de hormigón. Es prudente no subestimar el desvío estándar. Para ubicarse del lado de la seguridad con el avance de la obra, podrá corroborarse o corregirse el valor adoptado. ¿De qué está hablando aquí? A ver, fíjense
hay que tomar varias cositas. Dice, las distintas condiciones de elaboración y control del hormigón. Nosotros cuando diseñamos la obra, tenemos que tomar una cierta, tenemos que llegar a una cierta resistencia que nos pide el pliego, lo que nos pide el reglamento, lo que nos pide la obra, ¿sí? Y la otra es el control del hormigón, ¿sí? Porque hay que controlarlo después, en obra. Entonces, una cosa es el diseño y la otra es el control del hormigón en obra, ¿sí? Bien. Tanto para el diseño tiene, según el CIRSO 201, que yo les había dejado, no sé si pudieron leer algo. Tanto para el diseño tiene una formulita, que ya lo vamos a ver, y para el control tiene otra, ¿sí? ¿Cómo se hace el control, digamos? El control se hace, es un control estadístico, ¿sí? Porque de otra forma sería muy costoso, muy oneroso, muy caro controlar el 100% del hormigón que entra a una obra. Entonces, esto requiere un capítulo, una clase aparte, ¿sí? Que si se puede dar, la voy a dar. ¿Cómo se hace el control del hormigón en obra? ¿Sí? Hay que diseñar un sistema de control aleatorio, es decir, tomando muestras aleatorias de un lote de hormigón, y para eso hay que definir qué es un lote, digamos, que está especificada en la CIRSO. Y se toma la población, se diseña el sistema de control y se van tomando las muestras, ¿sí? Eso todo está especificado en la CIRSO. ¿Eh? Por lo tanto, al ser un control estadístico del hormigón, se trabaja con fórmulas estadísticas. Y para eso se confeccionan curvas que son las curvas de Gauss, ¿sí? Las curvas de las campanas de Gauss, donde se toman las resistencias medias y las resistencias especificadas, ¿sí? Las especificadas antes se le llamaba resistencias características también, ¿sí? El símbolo era sigma prima BK, beta CN, etc. La resistencia media siempre fue resistencia media, ¿sí? Ahora le cambiaron el nombre resistencia especificada. Y de acuerdo al ancho de la campana de Gauss, vamos a tener el desvío estándar, digamos, ¿sí? Ese desvío estándar, cuando más grande es, más error tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, la CIRSO también, al no tener datos de la anteriores, por ejemplo, si es que una empresa tiene unos datos anteriores, bueno, puede utilizar eso. Pero a medida que se va, en la obra se van sacando los datos, se puede ir ajustando el desvío estándar, ¿sí? Ya le digo, esto entra, lo de control de calidad del hormigón es un tema aparte, es un capítulo aparte, y es muy interesante porque es lo que van a ejercer ustedes el día de mañana, o van a estar o de un lado o del otro del mostrador, o de algún lado, en alguna parte de ese esquema que vimos al principio, van a estar ustedes y tienen que conocer. Bien. Bueno, aquí está la tablita, la 5.5, y fíjense lo que dice. Resistencia de diseño de la mezcla cuando no se conoce la desviación estándar para hormigones sin armar y armado. Entonces, nosotros para este ejercicio vamos a tomar el primero, que es igual o menor que 20 ensayos, ¿sí? Entonces nos dice que F'C es la resistencia especificada más 7 megapascal
de desviación estándar. Esto siempre está del lado de la seguridad. Cuando aumentamos, digamos, la cantidad de ensayo, vamos a tener mayor desviación estándar. Eso es lo que propone para el diseño primero de la mezcla cuando no tenemos datos. Entonces nos da una tabla para que nosotros nos manejemos. Ya vamos a ver esto en la parte práctica, en el ejercicio tipo. Bueno, la consistencia dice, el tipo de estructura hormigonar y los métodos de transporte, colocación y compactación disponibles permitirán establecer una pauta para el rango aceptable de la consistencia y trabajabilidad pretendidas para la mezcla. No es redundante insistir que debe elegirse el menor asentamiento compatible con una adecuada compactación del hormigón con las herramientas disponibles en obra. El uso de hormigones más fluidos incrementa innecesariamente el costo de la mezcla, pudiendo aparecer incluso problemas asociados a la menor estabilidad dimensional de los hormigones con exceso de agua, entre otros. No se debe obtener hormigones de elevada fluidez, asentamientos mayores a 15, sin el auxilio de aditivos adecuados. Eso es importante. Bien, condiciones de exposición. El análisis, esto tiene que ver con la durabilidad. El análisis de la condición de exposición futura del hormigón permitirá detectar situaciones que podrían comprometer la durabilidad de la estructura. Debe tenerse especial cuidado con la exposición del hormigón a bajas temperaturas, a soluciones con ion sulfato, a los ambientes marinos, a contaminación con cloruros. En estos casos deberá imponerse relaciones agua-cementos máximas, contenidos mínimos de cemento o cierta resistencia característica, tal como se verá más adelante. Bueno, y el cemento Portland, que ustedes ya conocen, ¿sí? Fíjense, esta es una parte importante. Algunas cosas voy a ir salteando porque si no vamos a ser muy largos. Dice, un dato que debe conocerse para completar el método es la densidad o peso específico del cemento. Dada la variedad de tipos de cementos que hay en el mercado, no es lícito estimar siempre a la densidad como 3,15. El uso de adiciones generalmente provoca una leve reducción de la misma. Ante la imposibilidad de determinar experimentalmente esta propiedad en obra, se sugiere consultar al fabricante del cemento. ¿Ven cómo vamos irvanando todos los conocimientos que fuimos adquiriendo en clases anteriores? Bueno, los agregados, dice, una vez constatada la aptitud de los agregados que se emplearán, se debe conocer los parámetros requeridos por el método racional. Bueno, acá me acordé de decirle que todos los métodos racionales trabajan las medidas en pesos, ¿sí? En pesos. O al menos las transforman en pesos. Así como las absorciones y las densidades relativas. En ciertas circunstancias no es posible determinar experimentalmente todos los parámetros, lo que impone la necesidad de estimarlos. En estos casos se pierde capacidad de predicción y es posible que se necesiten más bastones de prueba, tanteos experimentales, para llegar a una solución razonable. Para el método del Instituto del Cemento Portland argentino, solo se requieren la granulometría, la densidad y la absorción de cada fracción del agregado que se emplee. Bueno, aditivos. Dice, la decisión de la oportunidad o necesidad de empleo de aditivo excede el objetivo de esta publicación. Sin embargo, el método contempla el uso de distintos tipos, básicamente los incorporadores de aire y los reductores de agua o fluidificantes, entre paréntesis, plastificantes. En el primer caso puede esperarse una cierta cantidad de aire que depende
entre otros factores de la dosis de aditivo, el tamaño máximo del agregado y la consistencia de la mezcla, así como un efecto secundario de la reducción de la cantidad de agua de mezclado y disminución de la resistencia, etc. Bien. Vamos a las etapas propiamente dichas del método. Bien, dice, las etapas son 10. Primero, elección del cemento a emplear, categorización por resistencia, CP30, CP40, CP50. Elección de una consistencia adecuada, el tronco, el cono, qué consistencia vamos a tener, si es fluida o no. Decidir si se incorporará aire en forma intencional. 4. Distribución granulométrica de los agregados. Seleccionar una curva o ámbito granulométrico apropiado para el agregado total. Selección y ajuste de las fracciones disponibles para ajustarse a lo seleccionado en 4A, que es la mezcla de los agregados. C. El módulo de finura del agregado total, contemplando los retenidos sobre los tamices y la serie normal. 5. Estimación de la cantidad de agua de amasado en función del asentamiento elegido y el módulo de finura del agregado total. ¿Sí? Uno de los ábacos. 6. Cálculo de la resistencia de diseño, F'Cm, que es el medio, en función de la resistencia especificada y el desvío estándar. Variación del cumplimiento de la resistencia media mínima por razones de durabilidad. 7. Estimación de la relación agua-cemento. A. Determinación de la relación agua-cemento necesaria en función de la resistencia media a la edad de 28 días para las distintas categorías del cemento. B. Verificación del cumplimiento de eventual relación agua-cemento máxima por razones de durabilidad. Y acá se toma la menor de las dos, ¿sí? 8. Cálculo del contenido unitario de cemento y verificación del cumplimiento de eventual contenido de cemento mínimo por razones de durabilidad. 9. Determinación de la cantidad de agregado fino y grueso por diferencia a 1000 de los volúmenes de agua. A 1000 dice porque nosotros vamos a diseñar para 1000 litros de hormigón. Ese vendría a ser 1 metro cúbico de hormigón. Dice, por diferencia a 1000 de los volúmenes de agua, cemento y aire estimado. Ese volumen se integra con los agregados en las proporciones establecidas en el paso 4E. Es decir, de acuerdo a cómo se mezcló, a los porcentajes de mezclado del agregado, que ustedes ya conocen. Se construye una tabla, es el punto 10, se construye una tabla que sirve para afectar a estas cantidades por la absorción de los agregados y en general las proporciones de la mezcla se expresan por estos en condiciones saturado y superficie seca. Simultáneamente al desarrollo explícito del método desarrollamos un ejercicio que ayudará a comprender la aplicación de la metodología impreso en cursiva para confusión. Bien. Eso es a modo general, rápido, digamos, muy rápidamente, de lo que vamos a aplicar para hacer nuestra dosificación. Sería bueno que vayan tomando nota de las cosas importantes. Bien. El ejercicio dice lo siguiente. El ejercicio que les voy a dar para cada grupo va a ser muy parecido a este, ¿sí? Y dice particularmente. Se deben obtener las proporciones adecuadas para elaborar un hormigón H30, ¿sí? Que soportará el efecto de congelamiento y deshielo y ataque por agua de mar. La separación de armaduras es de 30 milímetros y el espesor de recubrimiento es de 50 milímetros. Las condiciones de colocación y los equipos disponibles en la obra
permiten suponer que será necesario un asentamiento entre 10 y 15 centímetros. El control de calidad con que se producirá para el hormigón será bueno. Se cuentan con una piedra partida granítica 620 y arena de río gruesa y fina, todas con densidad relativa de 2,65 y absorción 0,5%, 0,6% y 0,8%. Es decir, 0,5%, a ver, para la piedra granítica, 0,6% para la arena de río gruesa y 0,8% para la fina. Eso es lo que nos está queriendo decir. Entonces, respectivamente con las granulometrías indicadas en tabla 2. Bueno, esto ya me supongo que le debe estar sonando ya, ¿sí? Tiene la distribución granulométrica de los agregados que pasan, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer acá en este caso si tienen la gruesa, fina y la piedra? ¿Qué tienen que hacer? Calcular el ustedes. módulo de finura. Muy bien, el módulo de finura. ¿Qué más? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Después sale el módulo de finura. Elegir el tamaño máximo. Sí, y después, ¿cuál es el tamaño máximo del agregado acá? La piedra 620. De la piedra 620, sí. ¿Y cuál es el tamiz que me va a dar a mí el tamaño máximo? 19. 19. ¿Por qué? Porque es el que cumple con la definición de tamaño máximo, ¿sí? Todo aquel tamiz por el cual puede pasar el 95% o fracción mayor, digamos, ¿sí? Entonces, el de 19 está cumpliendo con esa condición, 19 milímetros. Entonces, tengo el agregado grueso, el agregado fino y la arena gruesa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo 3 agregados. ¿Qué hago? Agarrar la tablita del Excel y Sí, dosificar ¿sí? las proporciones. Tengo que mezclar los agregados, ¿sí? Y la tablita esa no viene al pelo. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo conocen. Dice, a ver, acá. ¿Se acuerdan de esta tablita? Sí. Bueno, bastante dolor de cabeza le dio, ¿no? Bueno, fíjense, tienen que mezclar. Y la mezcla les da así, 66% de piedra parda, 18% de arena gruesa y 19% de arena fina. El módulo de finura del agregado total es 5,20. Sí, 5,17 es. Bueno, volvamos a donde estábamos. Listo. Dice, elección del cemento a emplear. La elección del cemento a emplear está condicionada por la disponibilidad en plaza de los distintos cementos y el nivel de resistencia que se pretende. También puede influir la existencia de requisitos en los pliegos de contenidos mínimos de cemento.
los precios relativos entre las distintas categorías de cemento o la necesidad de obtener resistencias a corto plazo. Sin embargo, podríamos decir que para hormigones de clase H13 o inferior puede optarse por cementos CP30 o CP40. Para hormigones de clase superior debería optarse por CP40 o CP50, al igual que para hormigones de alta resistencia. La clase de hormigón impone el empleo de cemento CP40 o CP50 porque va a ser muy atacada, ¿sí? Además, las condiciones de disposición indican que habrá ataque por agua de mar, por lo que sería prudente elegir un cemento con adiciones hidráulicamente activas. Es decir, podremos optar por un cemento CP40 puzolánico. Ese tipo de cemento tiene una densidad de 3,10 kilos por decímetro cúbico. O sea que ya este es un buen dato para nuestra tablita. ¿Sí? Lo vamos a anotar en la tablita Excel, 3,10 kilos por decímetro cúbico del cemento Portland puzolánico. Y no 3,15, que es una estimación. Ya este es un dato del fabricante. Dice, elección de la consistencia asentamiento adecuada. Tal como se indicó, debe estimarse qué consistencia es la que proporcionará una correcta trabajabilidad al hormigón. No debe asociarse a un hormigón fluido con uno trabajable. Debe evaluarse la disponibilidad del equipamiento para colocar y compactar el hormigón, el tipo de estructura hormigonal y la densidad de las armaduras si las hubiera. Es prudente recalcar que debe elegirse el mínimo asentamiento compatible con buena compactación. Bueno, en este caso, ya es un dato de la obra que nos da entre 10 y 15. O sea que el CIRSO en la tabla 5.1 nos dice que entre el asentamiento entre 10 y 15 es una consistencia muy plástica. También se puede medir con el ensayo extendido de la mesa Graf, ¿sí? Que va entre 50 y 55 centímetros de diámetro. Espero que estén asociando todos los otros temas anteriores con esto, porque esto es donde desemboca todos los conocimientos. Dice, de acuerdo con la información disponible, se elige el menor asentamiento posible que permita asegurar una correcta colocación. Digamos, 10 centímetros. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a adoptar este asentamiento para nuestro ejercicio. Dice, decidir si se incorporará aire en forma intencional. El análisis de las condiciones de exposición puede revelar que el hormigón estará expuesto frecuentemente a temperaturas de menos de 2 grados centígrados en condiciones de elevada humedad interna o saturación. En ese caso, es imprescindible diseñar un hormigón con aire intencionalmente incorporado, objetivo que se consigue mediante el auxilio de un aditivo incorporador de aire, con las dosis necesarias y un correcto mezclado. La cantidad de aire necesaria puede estimarse en la tabla 5.3, también del CIRSO. A medida que aumenta el tamaño máximo, disminuye la cantidad de aire necesaria para proveer una adecuada protección al hormigón frente a ciclos de congelamiento y deshielo. La incorporación intencional de aire influye también sobre la resistencia a la compresión y sobre la demanda de agua. ¿Se acuerdan del abaco? Bien. Es decir, el agua necesaria para obtener el asentamiento seleccionado en el paso 2. Como valores tentativos puede estimarse una pérdida de resistencia del 5% por cada 1% de aire por encima del 1%. Bueno, ¿cómo es esto? Es esta fórmula. ¿Sí? Dice que la pérdida de resistencia va a ser el 5%, que es esto, por eso es un signo negativo acá.
Un signo negativo dice 0,05 por el porcentaje de aire que le vamos a incorporar nosotros, que depende de la tabla 5.3, y eso lo vamos a multiplicar por la resistencia media, que es la con la cual diseñamos nosotros, y están hechos los ábacos. Entonces eso es lo que le vamos a restar, porque a nosotros el incorporador de aire nos saca resistencia, ¿sí? En lo que respecta a la disminución en la demanda de agua, puede estimarse que se debe reducir en un 2 a un 3% el agua de mezclado por cada 1% de incremento en el contenido de aire. Es decir, que entre 2 y 3 hay 2,5. Entonces, al tener signo negativo, esto es lo que me va a restar de agua, ¿sí? Por cada porcentaje de aire incorporado, ¿sí? Bueno, acá está la tablita. Nosotros tenemos un tamaño máximo de 19 milímetros y una exposición tipo C2, que es bastante fuerte, digamos, el ataque. Entonces vamos a adoptar un 6% para el ejercicio nuestro. ¿Hasta ahí se entiende? Fíjense ya, vayan calculando, creo que ya después se calcula. Bueno, si yo reemplazo en la primer formulita esta, ¿sí? La que me saca resistencia, ¿cuánto me daría? En función en función de la resistencia media. 6% menos 1 va a ser 5. ¿Sí? 5 por 0,05, ¿cuánto me da? A ver, calculen. 0,25. 0,25. Bien, eso es lo que me va a sacar de resistencia. Y de agua, ¿cuánto me va a sacar? 6% menos 1 por 0,025. ¿Cuánto me va a sacar? 0,125. Exactamente, 0,125. Perfecto. Dice, para decidir la incorporación intencional de aire es suficiente constatar que el hormigón estará expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo estando saturado y además estará expuesto a agentes agresivos, agua de mar, por lo que se establece un contenido de aire del 6% como objetivo. Definido el porcentaje de aire, debemos estimar su influencia sobre la resistencia a la compresión y sobre la demanda de agua. Bien, y ahí está el calculito que yo les hice hacer recién. Para el primer caso va a ser 0,25. Esto es un 25% de pérdida, ¿sí? Y con lo que respecta a la demanda de agua, estimaremos una reducción del 2,5%, y nos va a dar 12,5% de pérdida de agua. Que esa es beneficiosa, la otra es perjudicial, ¿se entiende? Si a mí me está sacando resistencia, es perjudicial. Si a mí me está sacando agua de la mezcla, es beneficioso. Bueno, distribución granulométrica de los agregados. Bueno, esto ya ustedes lo saben demasiado bien. Y lo que nos da es la mezcla de los agregados, ¿sí? Esto es lo que tenemos que saber nosotros, que se mezcló con 66% la piedra, 18% la arena gruesa y 19% la arena fina. En el ejercicio que usted nos va a dar, ¿nos da los valores, eso del agregado grueso ya? ¿O Sí. tenemos que aplicarlo el tanteo de nuevo? No, tienen que volver a mezclar. Ah, ok. Les voy a dar el ensayo del tamiz y ustedes van a tener que mezclar y sacar el módulo. Bueno, determinación de la cantidad de agua estimada de la mezcla en función del asentamiento elegido del módulo de finura del agregado total. Abaco 1. Abaco 1.
Empleando el abaco 1 se identifica la curva que corresponde al módulo de finura del agregado total, mezcla de agregados, y la ordenada de la intersección de la curva con la vertical correspondiente al asentamiento seleccionado en el punto 2. Corresponde al agua de mezclado estimada en litros para elaborar 1 metro cúbico de hormigón. Este abaco está diseñado para agregados gruesos redondeados, cantos rodados. ¿Se acuerdan que yo le dije al principio eso? Y por lo tanto, si se empleara piedra partida, el agua estimada debe incrementarse entre un 5 y un 10%. Bien. Entonces, vamos a ver si coincide. Fíjense, yo les voy a poner el abaco. Voy a poner el abaco. Módulo de finura 5,2 y asentamiento 10 centímetros. Abaco 1. Acá está el módulo de finura. 5,17 era. Y el asentamiento era 10. ¿Sí? Esta es la línea del 10. Insertamos 5,17 por acá. Todo el video. Bueno, Más o menos 170 y pico es la demanda de agua. ¿Ven? Bien. ¿Cómo lo van llevando? ¿No están cansados? por ahora se entiende. Está re interesante, ¿no? Sí, la verdad. ¿Cómo? Que está bueno. Que está Bueno. interesante. Bueno, Sí, profe. sigamos, avancemos. Realmente es muy poco el tiempo del cuatrimestre, digamos, y ustedes deberían aprovecharlo. Bueno, entonces dice acá que con el módulo de finura 5,2 y el asentamiento 10, entramos al abaco 1 y la cantidad de agua mezclada 173 litros. Bien. Dice, ahora tenemos que empezar a hacerle las reducciones y los incrementos que son por aire, etcétera. Dice, como el aire intencionalmente incorporado por razones de durabilidad es de 6%, debe contemplarse la reducción en la demanda de agua correspondiente. Entonces tenemos que reducir el 12,5%, ¿sí? Lo que está en azul es reducción, lo que está en rojo es incremento. Dice, dado que el abaco está realizado para canto rodado, debe contemplarse un incremento de la cantidad de agua por uso de piedra partida para el que adoptamos el coeficiente de 7%. ¿Sí? Por lo tanto, la cantidad de agua corregida es 173 litros por 1,07, que sería el 7%, agregar el 7%, y restar el 12,5% por 1 menos 0,125. Eso me da un valor de 162 litros de agua. Dice, si se empleara algún aditivo reductor de agua, debe reducirse el agua de mezclado en el porcentaje indicado por el fabricante del producto. Si no se dispusiera de ese dato, puede estimarse entre un 5 y un 7%, aunque en algunos productos la reducción puede llegar al 9%. Bien. Perfecto, entonces ya tenemos varios datos. Tenemos la mezcla de los agregados, tenemos el tipo de cemento, tenemos el módulo de finura del agregado total, tenemos la cantidad de agua de mezclado, el asentamiento, ¿sí? Ahora vamos
a determinar la resistencia media de diseño. ¿Eh? De diseño. Dice, la determinación de la resistencia de diseño de la mezcla debe hacerse en función de los requerimientos de la obra. Resistencia característica proyectada. A ver, ustedes cuando calculen hormigón armado, cuando vean hormigón armado, van a calcular con la resistencia especificada o la resistencia característica del hormigón. Con esa se calcula hormigón. ¿Sí? ¿Con qué se diseña? Se diseña con la resistencia media. ¿Sí? Al menos este método se diseña con la resistencia media. Se calcula con la resistencia especificada. Y las dos están relacionadas estadísticamente, digamos. ¿Sí? Dice, la determinación de la resistencia de diseño de la mezcla debe hacerse en función de los requerimientos de la obra, resistencia característica proyectada y del tipo de elaboración y control previstos para la etapa de ejecución. En la tabla 5.5 del CIRSOC 201 se indicaron algunos valores típicos del desvío estándar esperable. Es recomendable verificar en condiciones de producción en la obra si el valor adoptado se corresponde con el valor real de la dispersión. En caso de ser necesario, debe hacerse un ajuste de la dosificación. Bien, a ver si está la tablita. Bueno, nosotros vamos a usar lo que vimos al principio. Estamos en la página 15. Esta tablita que está acá. Yo les puse acá. Esta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a usar F'C especificada más 7 megapascal, que es lo que nos dice el CIRSO cuando no tenemos nada. Entonces, dice, el reglamento CIRSOC 201 sugiere que se comparen dos valores eligiendo el mayor de ambos. El primero, 1, se calcula en forma análoga a lo expuesto anteriormente, pero emplea el coeficiente 1,34 y corresponde a una probabilidad de 1 en 100 que el promedio de cada 3 valores consecutivos, medida móvil, sea inferior a la resistencia especificada. El segundo valor 2 corresponde a una probabilidad similar de que los ensayos individuales sean menores que la resistencia especificada, menos 3,5. Esta la tomaron del ACI 318, que es American Concrete Institute, que es el instituto norteamericano, ¿sí? Y establece estas pautas para el control estadístico siempre y cuando se conozca la desviación estándar. ¿Sí? Nosotros la adoptamos en el CIRSOC y dice acá modo 1. Para el modo 2 hay otra fórmula. ¿Qué es el modo 1 y qué es el modo 2? Bueno, el modo 1 es cuando el hormigón elaborado está hecho por una empresa, una compañía que tiene certificación de calidad. ¿Qué significa certificación de calidad? Acá la certificación de calidad, la más famosa es la 9001, ISO 9001, que certifica calidad. Son pocos en nuestro medio los que tienen eso. Creo que acá en la provincia hay una sola que tiene certificación de calidad. Una empresa sola que está en modo 1. Y las demás son todo modo 2. Ahora ahí se va a venir un cambio dentro del CIRSOC, porque ahí hay empresas que no llegan a ser modo 1, pero estando en modo 2 son mejores que otras, tienen un poco de más calidad, digamos, que otras que prácticamente ni ensayan, ¿sí? Ya es puro empirismo, digamos. Bien, dicho esto, nosotros vamos
a diseñar con la primera, ¿sí? Con la primera, agregando 7 megapascales nada más. Yo les voy a dedicar, si quieren, al control de calidad una clase completa, que entra todo esto, que no solo la resistencia, sino también del hormigón fresco, hay que controlarlo, ¿sí? Entonces, dice, en nuestro caso, para mayor simplicidad, emplearemos la fórmula indicada por el reglamento CIRSO 201, adoptando un desvío esperable de la tabla 5.5, que corresponde a la medición en peso de todos los componentes. S 7 megapascales, ¿sí? Entonces, F'CR, o la media, digamos, será la de diseño, sería F'C, la resistencia especificada, más 7 megapascales. Por lo tanto, como al principio dijimos que nuestra obra tenía un H30, le sumamos 7 y tenemos tenemos un hormigón de 37 megapascales. Bien. Ahora vamos a estimar la relación agua-cemento, ¿sí? La relación agua-cemento tiene que cumplir dos cosas. Tiene que cumplir resistencia y durabilidad. Resistencia y durabilidad. De las dos elige la menor. ¿Por qué? Porque la menor está del lado de la seguridad, ¿sí? Dice, con el dato de la resistencia media F'CM calculada en el punto anterior y teniendo en cuenta la categorización por resistencia del cemento empleado, se estima del Abaco 2 la razón agua-cemento o la relación agua-cemento máxima que podrá emplearse en la mezcla. Este abaco está diseñado para su empleo con agregados redondeados, canto rodado, para una edad de 28 días. Si se empleara piedra partida como agregado grueso, es lícito estimar un incremento de resistencia de un 20%, por lo que el procedimiento razonable sería establecer del abaco 2 la relación agua-cemento que corresponde a una resistencia igual al 83%, es decir, 1 sobre 1,20. ¿Se entiende eso? De la resistencia de diseño F'CM. Entonces, en forma análoga, si se decidiera dosificar una mezcla para una edad de diseño diferente de 28 días, puede usarse el mismo abaco si se conoce la relación entre las resistencias a esa edad y la correspondiente a 28 días. Por ejemplo, si se deseara producir un hormigón de 20 megapascal, la resistencia media le da a los 7 días, y se sabe que la relación entre la resistencia a 7 días y 28 días es del 80%. Entonces deberíamos elegir la relación agua-cemento correspondiente a 20, es decir, megapascal dividido 0,80, igual a 25 megapascal. Si el hormigón diseñado tuviera aire incorporado en forma intencional, el efecto de la reducción de la resistencia por este motivo puede estimarse como sigue. Si se contempla una reducción del 5% en la resistencia por cada 1% de aire incorporado. El cálculo del factor es sumamente sencillo y se aplica como en los casos anteriores. Entonces, dice, estimemos la relación agua-cemento máxima para el cumplimiento de la resistencia según el abaco 2, ingresando al mismo con la categoría de cemento a emplear CP40 y la resistencia media de la mezcla. La resistencia media de la mezcla debe modificarse en este caso por la incorporación de aire en forma intencional y por el empleo de piedra partida. Entonces, ¿cuánto reducimos? Reducimos un 25%, ¿sí? Por incorporación de aire y un incremento de su resistencia por piedra partida en un 20%. Dice, la resistencia determinada, es decir, la resistencia con la cual vamos a entrar al abaco, una vez contemplado el incremento por el uso de piedra partida y la pérdida por incorporación de aire, debe ser igual a la resistencia de diseño. ¿Qué significa esto? Que escribimos la fórmula. La resistencia media del abaco más un incremento de resistencia por ser piedra partida menos un 25% por tener incorporación de aire,
eso me tiene que dar 37 megapascales. ¿Se entiende? Esto que está acá es una fula. A ver. Esto que está acá es, así como está, es una fórmula. Que tenemos que despejar nosotros la resistencia media del ábaco para poder entrar en tabla. ¿Sí? Entonces, al despejar 1,20 y 1 menos 0,25 pasan dividiendo y me queda 41 megapascales es lo que yo tengo que usar para entrar al ábaco. Entonces, bueno, acá está, esto es un error. Acá. Entonces, para 41,5, este es un error, 41,5 y un CP40, vamos al ábaco. Vamos al ábaco, vamos a la página 17. Vamos a borrar esto. Entonces, tenemos CP40, ¿sí? Y 41 megapascal, CP40, vamos, interceptamos, y nos queda una relación agua-cemento entre 0,3 y 0,4, ¿sí? Más cerca de 0,4. A ver si se puede dibujar ya. 41 CP40 y tenemos acá un valor que sería para nuestro ejercicio y para continuar bien con el ejercicio es 0,39. Y se corresponde a una relación agua-cemento máxima de 0,39. Vamos a borrar. Bien. Bien, hasta ahí, ¿me están siguiendo? Sí, sí. Bien, dijimos que la relación agua-cemento tiene que cumplir las dos condiciones, de resistencia y durabilidad. Dice, verificación del cumplimiento de eventual relación agua-cemento máxima por razones de durabilidad. La condición de exposición del hormigón determina, según los reglamentos, relaciones agua-cemento máximas por razones de durabilidad. En la tabla 2.5 se indican los límites aconsejados por el reglamento CIRSO 201. Esta es la tabla 2.5. ¿Sí? El tipo de exposición va del A1, que es más leve, al Q3, que es más severo. Esas exposiciones están descritas acá en esta tabla, ¿sí? Que también es del CIRSO. Y fíjense que nosotros tenemos congelación y deshielo, ¿sí? Que sería con uso de sales descongelantes. C2 sería una C2, C1, C2. Fíjense en la relación agua-cemento para la relación agua-cemento simple, armado, pretensado, nuestro desarmado, tanto C1 como C2, fíjense que están entre 0,40 y 0,45. Entonces vamos a anotar nosotros la más favorable. Si la relación agua-cemento elegida por resistencia no verifica los requisitos impuestos por la durabilidad, debe optarse por la relación que verifique simultáneamente ambas condiciones, es decir, la menor de ambas.
Resulta sencillo verificar que para la condición de exposición de nuestro hormigón, la relación agua-cemento máxima por resistencia es inferior a la necesaria para asegurar la durabilidad de la estructura. Bueno, acá le tomo 0,45. ¿Sí? Es decir, la relación agua-cemento 0,39 verifica las condiciones de resistencia y durabilidad. Por eso yo le decía que se toma la menor. Bien. Entonces ya tenemos otro dato, tenemos la relación agua-cemento que es para nuestra estructura, que es 0,39. Cálculo del contenido unitario de cemento, es decir, cuánto cemento vamos a usar. Verificación del cumplimiento del eventual contenido de cemento mínimo. Con los datos ya obtenidos de relación agua-cemento y contenido de agua, ¿se acuerdan que ya teníamos el contenido de agua? Para elaborar 1 metro cúbico de hormigón, es sumamente sencillo calcular el contenido de cemento a emplear. A menudo se hace mención al contenido unitario de cemento, dado que es el cemento necesario para elaborar 1 metro cúbico de hormigón. Bien, el contenido unitario de cemento es igual al agua para elaborar dividido la relación agua-cemento. Si existiera alguna limitación al contenido del cemento mínimo, ya sea por un aspecto contractual, reglamentario o por durabilidad, debe elegirse el mayor entre el calculado y el especificado. ¿Se entiende eso? Porque al tener más cemento por metro cúbico, es más rico en cemento, pero también es más caro, más oneroso. Bueno, entonces dividimos la cantidad de agua dividido 0,39, que es la relación agua-cemento, y tenemos la cantidad de cemento en 1 metro cúbico de hormigón. No confundan esto con una densidad o con un peso específico, no. Esto es la cantidad de cemento que va a llevar ese metro cúbico de hormigón, ¿sí? Los kilogramos son de cemento y los metros cúbicos es de hormigón. Después dice, determinación de la cantidad de agregado fino y grueso por diferencia 1000 de los volúmenes de agua, cemento y aire estimados. ¿Qué significa eso? Que si ya estoy conociendo los pesos del cemento, del agua, del aire incorporado, por diferencia voy a obtener los pesos de los agregados, ¿sí? Dice, cuando los pesos específicos de los distintos agregados o fracciones que se emplean son similares, que en nuestro caso, y va a ser la del ejercicio, resulta indistinto trabajar con proporciones en peso o en volumen, mientras que sí son significativamente diferentes entre sí, si debe trabajarse con ecuaciones en volumen solamente, que es la alternativa B. Nosotros vamos a trabajar con esta, nada más con ecuación en peso para simplificar más, porque si no se hace muy engorroso también. Dice, el volumen total de los agregados va a ser 1000 litros o 1 metro cúbico del hormigón, menos los volúmenes del agua, del cemento y el aire. Es lógico. Entonces, si yo tengo el peso del agregado grueso, que va a ser el volumen de agregados en el porcentaje del que se mezcló el agregado por el peso específico del agregado 1. Lo mismo para el peso del agregado grueso 2. Volumen total del agregado en porcentaje que se mezcló en la mezcla de agregados por el peso específico. Bien, vamos a calcular. Bien. Vamos a ir anotando los datos que tenemos ya en la planilla, ¿sí? Entonces, dijimos que tenemos el agua 162 kilos o litros, que es lo mismo, cemento 415 kilogramos, ¿sí? La densidad del agua es 1 kilo por decímetro cúbico, la densidad del cemento puzolánico es 3,10 kilos por decímetro cúbico, la del agregado grueso, la arena gruesa y el agregado fino
eran 265. Estos son datos del problema, son datos, ¿sí?, que en realidad pueden salir de un ensayo que el agregado fino puede ser del pignómetro, ¿sí?, o del volumenómetro, y el agregado grueso puede venir del peso de la balanza hidrostática, ¿sí?, etcétera. Bueno, entonces vamos anotando. El volumen sólido es, nosotros conocemos el volumen sólido del aire, que es 60 decímetros cúbicos, porque es un 6%, ¿sí?, del total, que eso es lo que nos dio la tabla, ¿no? Y vamos calculando el volumen sólido de los materiales. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos. El volumen va a ser el peso dividido la densidad. Entonces, 162 dividido 1 es 162, el volumen sólido. El del cemento, 415 dividido su densidad, nos va a dar el volumen, que va a ser 134. Bien, el volumen sólido del aire ya sabemos, de la incorporación de aire, la suma me tiene que dar 1000, que es 1 metro cúbico, ¿sí? Entonces, vamos despacito completando la tabla. Bien, fíjense acá, fíjense que cuánto nos está sumando el volumen sólido del agua, el cemento y la pasta. A ver, calculen un poco. 162 más 134 más 60. 356. ¿Cuánto? 356. 356. Bien, ahora restale a 1000 ese valor. 644. ¿Cuánto? 644. Bien, perfecto. Esos 644 son los volúmenes sólidos que van a ocupar los agregados, tanto el agregado grueso como la arena fina y la gruesa, ¿sí? Y como dato, nosotros tenemos que nuestra mezcla de agregados nos dio de 63% el grueso, 18% era, no me acuerdo si la gruesa o la fina, y 19%, ¿sí?, respectivamente. Entonces, si sabemos los porcentajes con el que se mezcló, lo podemos obtener el volumen de cada uno, ¿sí?, de cada uno de los agregados que nos falta. Dice, este volumen sólido ocupado por la arena finalmente será 644 por 0,19, 123 litros, o sea, decímetros cúbicos sería, ¿no? Entonces, 123 sería la arena fina. El 122 le puse acá. Bueno, hay unos pequeños errores de los decimales seguramente. El volumen sólido ocupado por la arena gruesa será de 0,18 por 0,645, que es 116 litros. Y el ocupado por la piedra es 645 por 0,63, es 406 litros. ¿Sí? Esto sumado me tiene que dar los 1000. Bien. Dice, luego se calcula el peso de cada uno de los componentes multiplicando el volumen sólido, columna 3, calculado para cada uno por su correspondiente densidad relativa seca, ¿sí? Este dato que está a la izquierda es la densidad seca, ¿sí? Entonces, si yo multiplico, voy a obtener en la primera columna el peso para 1 metro cúbico de hormigón, voy a obtener los valores del agregado grueso, la arena gruesa y la arena fina. Voy completando de a poco mi planilla. Me debería dar estos valores que están acá, ¿sí?
¿Se entiende hasta ahí? ¿Quieren hacerlo en forma manual? Hay 265 por 406. ¿Cuánto es? $2.65 por 116, 2.65 por 116. Sí, da eso. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora, bien, como dijimos que la densidad es seca, ¿cómo podemos saber el peso saturado de superficie seca? ¿Qué dato es lo que necesitamos? Si estamos secos y tenemos que ir a saturado de superficie seca. ¿Cómo se llamaba ese rango de seco a saturado de superficie seca? ¿Se acuerdan las propiedades físicas del agregado? Absorción. Yo no sé si me están escuchando o ya están durmiendo. No me acuerdo, profe. Y se escucha, pero no me acuerdo yo tampoco. ¿Qué propiedad sería del agregado de seco a saturado de superficie seca? ¿Se acuerdan cuál era la condición saturado de superficie ¿La seca? absorción no sería, profe? La absorción. Sí, señor. ¿Quién respondió? No, Centurión. Centurión, muy bien, Centurión. Tenés un puntito. Es la absorción. Bien. ¿Y eso es dato? Sí, es dato también del problema. Entonces dice, solo nos queda completar la columna correspondiente a los saturados superficie seca. Para ello tendremos que multiplicar cada peso del agregado, columna 1, por el término 1 más la absorción sobre 100. Los valores correspondientes al cemento y el agua no cambian, obviamente. Es decir, que se transcriben tal cual de la columna 1. Fíjense que tenemos el peso saturado de superficie seca por metro cúbico de hormigón. Bien. Pero, los agregados vinieron con cierta humedad. ¿Eh? Entonces, ahora, para llegar a saturado de superficie seca al peso húmedo, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense. Dice, la suma de la columna 4 da una indicación del peso de la unidad de volumen, este valor, 2293. O peso unitario en estado fresco, es decir, PV calculado del hormigón es 2293 kilogramos por metro cúbico. Si en las condiciones reales de obra se cuenta con arena fina con un contenido de humedad de 4,5%, arena gruesa con humedad 3% y piedra con una humedad del 1%, la última columna se completa como sigue. El peso húmedo, ¿se acuerdan la fórmula? Era el peso seco por 1 más el porcentaje de la humedad dividido 100. Eso me da que para el agregado grueso voy a tener 1076 por 1,01, que sería el 1% de su humedad. Me da 1087. El peso húmedo del agregado grueso, de la arena gruesa, perdón, es 307 por el 3%. Y la arena fina es 323 por 1,045, que es 4,5%. Esto me da el peso húmedo, que lo tengo que anotar acá en la última columna. ¿Sí? Bien, que serían acá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que hay un exceso de agua en los
agregados. ¿Por qué? Porque vinieron con humedad. ¿Cuál es la humedad? Esta que está acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo hago la diferencia entre el saturado de superficie seca, ¿sí? A ver. Sí. Es lo que está teniendo agua de más la mezcla, ¿sí? Pasó del saturado de superficie seca a lo húmedo. Acá está la diferencia. Entonces, si yo sumo la cantidad de agua de más que tiene el agregado, me da 25 litros de más por cada metro cúbico de hormigón. O sea que imagínense, estamos poniendo por cada metro cúbico 25 litros de agua de más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para ajustar la mezcla, tenemos que restarle al agua, a las 162, 125 litros, ¿sí? Que son 137 litros. Y la suma total me tiene que dar la misma que la de la izquierda, ¿sí? ¿Para qué? Para que mi mezcla no me cambie. Bien, hasta acá es el numerito de la dosificación. Después se hacen los pastones de prueba y después se hace los ajustes en condiciones reales de obra y después se hace el control de calidad de las probetas, ¿no? Y se obtiene una mejor desvío estándar, ¿sí? Bueno, es bastante intenso. ¿Se animan a resolver un formulario o no? ¿De pregunta y respuesta o no? No sé ustedes qué deciden. No, profe, gracias. Le ¿No? agradezco. Muy Gracias, viernes. profe. A ver, no. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Es es largo el tema. Seguramente hay cosas que todavía no la tienen clara, porque esto hay que masticarlo así, hay que masticarlo. No es simple, pero una vez que entran en esta tablita, ya se le va a aclarar todo, ¿sí? Profesor, entonces nosotros no vamos a usar ninguna clase de aditivo así para esta parte. ¿Cómo? No entiendo. Que como veo en la tabla también figuran aditivos y de eso no se habló nada. Pregunto si es que no vamos a usar nosotros para el trabajo. Bueno, no, lo que sí se habló, te dice que vos tenés que seguir lo que te dice el fabricante, ¿sí? Si le vas a poner un fluidificante, te dice en qué porcentaje tenés que mezclar para un metro cúbico de hormigón. ¿Entendés? Es decir, en este caso no se usó, pero no es que no se usó, el incorporador de aire es un aditivo. El incorporador de aire es un aditivo. ¿Sí? Claro. Esta nada más estaba preparada por si había otro más, ¿sí? Que si ustedes quieren ponerlo en el diseño del trabajo práctico, pónganle, ¿sí? Pero tienen que ajustarse a lo que dice el fabricante. Sí, entiendo. Inclusive decía que hasta podría llegar, si no tenés ese dato, podés poner entre 5 y 6, 7, pero algunos llegan hasta 9%. Hasta 9%. Bueno. Inge, tengo una pregunta. Sí. En el caso de que se use, porque no queda otra, se use un agua contaminada, ¿en qué fase de la preparación se verifica eso?
Por ejemplo, si un agua con contenido de sal, así, No se debe usar. claro. No, No no, se debe es usar un agua ejemplo. contaminada, porque ahí perdés totalmente el control de tu dosificación. No sabes lo que te va a salir, no sabes cuánto te va a durar. Claro, No, entonces, está prohibido usar agua contaminada. Ahora, si vos me decís, si vas a fundar, por ejemplo, un pilote donde hay agua contaminada, claro, pero porque tu mezcla tenés que hacerla como con agua potable. el ejercicio decía sobre agua de mar, ¿viste? Y me puse a pensar qué Ah, pasaba si afectaba. claro, no, porque va a estar atacado por agua de mar, dice. Pero la mezcla no se hace con agua de mar. Hola. No, eso sí, lo tenía en cuenta, pero en el caso de si el agua también está un Bueno, poco por la zona, ¿viste? Pero bueno, se pudre todo si pasa eso. no, poner agua contaminada, no, para la mezcla no. O sea, sí tenés que ver, ahora, si es que, cuál va a ser la exposición a la que va a estar la estructura. No, pero el agua debe ser potable y debe tener su correspondiente pH, digamos. No, si no, eh, no es buena práctica mezclar con agua contaminada. No sé si se entiende. Sí, profe. Sí, se entiende, entendí. Y ahora les pregunto yo, dentro del... A ver, esperen. Dentro de este esquema, ¿dónde se ven ustedes en un futuro? Como comitente en un estudio de arquitectura, ingeniería, haciendo el proyecto en una constructora, proveyendo el hormigón o en la dirección de obra. Como albañil. En la facu, profe. Preparando la mezcla. Fuera de esa imagen, profe. Yo voy a ser el que saca la foto, profe. Yo espero verle a usted, espero verlo como gerente en cualquiera de estos lugares. Ojalá, Sí, profe, profe. así sea. Le voy a meter ficha por la duda. Sí, profe. Si se cae el puente, ¿a quién le culpamos? Al profe, porque nos contrató. Al vendedor de cemento. Le vamos a decir, el profe nos dijo que usemos agua de mar, le vamos a decir. La mezcla del hormigón. Dijo que compre el cemento No, más barato. porque El momento estaba vencido. No. mentira, es porque está grabado, la clase está grabada y yo voy a usar la grabación en el juicio y de Le ahí te mandamos un saco. PDF con virus y se va toda la grabación, profe. No, está en ¿Cómo? YouTube. Claro, no, está en la nube, así que imposible. Ojalá, profe, lleguemos algún día a un estudio. Bueno, chicos, ¿cómo? Chicos, me tienen que pasar los grupos, no más de 4 porque no tienen, se dispersa demasiado. Yo les voy a enviar, una vez que me pasen los grupos, les voy a enviar el trabajo práctico, ¿sí? De dosificación. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Sí, profe. ¿Cuándo me van a pasar el grupo? ¿Por WhatsApp le pasamos, profe? Sí, creo que por WhatsApp nomás. Yo después voy a armar, digamos, en el Classroom, voy a armar los grupos para cada uno, ¿sí?
Profesor, Profe, ahora ¿nos termina pasaron la clase y le paso. un día por ahí? Porque tenemos mañana clase con el profesor Morales a la mañana, temprano. No, 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 Si no nos se puede dar un día, entiende. si nos puede dar un día para pasarle los grupos, porque mañana tenemos clase temprano. ¿Escuchan bien ustedes? Sí, profe, Sí, se sí. ¿Quién escucha está bien. hablando? ¿Y por qué yo no escucho bien? ¿Ahí me escucha, profe? Ahí te escucho. No, que si nos podría dar un día, o sea, mañana, la noche por ahí, si le podemos pasar los grupos, porque mañana tenemos clase temprano de física y vamos atrasados también para el parcial. Sí, no hay problema. Puede ser lunes, martes. ¿Qué parcial? De ¿Eh? física, ¿Está bien? Lunes, martes. Axel. Ah, todo bien. Yo abandoné esa. Bueno, chicos. Bueno. Y el lunes también debe alzar el PDF ¿sí? ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno. Bueno, profe, este trabajo para el 20 de noviembre, por ahí, 25. Sí, más o menos. Es para... No para el viernes que 30 viene, porque me sino para el gusta el otro número viernes. 30. ¿Qué tiene que ver? 2021. Por ahí, ¿Qué? profe. ¿Uno ya, profe? Primero de ¿Cómo? diciembre. No, pues en diciembre ya se terminan las clases. Pero el 12, profe, una semana y media después. Profe, ¿no pueden ser de más No, gente los grupos? no, más no. Solamente 4. Si veo que hay 5, etcétera, lo pondré en otro grupo. Bueno, profe, estamos. Bueno, chicos, Bueno, profe. me tengo que ir a mi casa. Que pasen buen fin de semana, chicos, y nos vemos hasta luego. Igualmente, Bueno, profe. profe, chao, hasta luego. Igualmente, profe, nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches. Hasta luego. Buen fin de. Hasta luego.